creo que sigue grabando. Y ahora sí, ya está grabando. Ya. Ahora sí, chicos, comencemos con la sesión 1. ¿Ok? Que son los principios fundamentales de terapéutica y farmacología clínica. ¿Ok? Primero que todo, vale definir la terapéutica médica. ¿Qué es la terapéutica médica? Va a ser una disciplina de la medicina o una rama de la medicina que se va a encargar de eh, tratar de prevenir y mejorar la enfermedad del paciente, ¿no? Con el objetivo de que éste mejore su calidad de vida, ¿no? Entonces es una rama, uy, está de azul, ahora sí, ya. Rama de la medicina que busca prevenir y tratar la enfermedad del paciente, enfermedad del paciente, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. ¿Ok? Esa es la final de de la finalidad de la terapéutica médica. Pero a veces quizás podemos pensar que la terapéutica solamente va a abarcar el tema de los fármacos, pero no. También ve el aspecto clínico y el aspecto epidemiológico. ¿Qué tanto funciona un tratamiento en una población específica? Los factores clínicos, por ejemplo, si hay una patología asociada a una enfermedad, ya en sí una enfermedad base que se asocia a otra, la interacción de los medicamentos, ¿no? Entonces la terapéutica es más compleja que el simplemente hecho de recetar un fármaco, ¿no? Es más que ello. ¿Y qué va a incluir? Bueno, como mencioné, incluye, voy a agrandar un poco la letra, ya. Incluye a la farmacoterapia, ¿no? Uy, esto. A la farmacoterapia. También van a haber intervenciones preventivas y curativas. Preventivas. Y también está la innovación y la tecnología. ¿Ok? La farmacoterapia es el uso de los fármacos, ¿no? Las intervenciones curativas y preventivas, bueno, por su parte, las intervenciones, bueno, acá lo puse al revés, pero bueno, las intervenciones preventivas, nos vamos a centrar, por ejemplo, tenemos las vacunas, así como también tenemos los cambios en el estilo de vida. Y en la parte de las intervenciones curativas tenemos, por ejemplo, las terapias físicas, las terapias ocupacionales y también está la rehabilitación, ¿no? Entonces, acá vemos que, uy, está bien escrito, rehabilitación. Ajá, aquí vemos que la terapéutica es más amplia que solamente recetar un fármaco a un paciente, ¿no? Sino que se ve de manera holística, ¿no? Ve el aspecto farmacológico, también el aspecto clínico del paciente y la epidemiología de lo que nosotros recetamos. Y bueno, con ello ya podemos empezar a hablar de el desarrollo de los medicamentos que nosotros usamos, para luego empezar a hablar más a profundidad ya de la terapéutica en sí. Para el desarrollo de un medicamento es necesario que éste pase por diversas fases, ¿ok? Primero pasa por una fase preclínica, ¿ok? Primero pasa por una fase preclínica, luego pasa por una fase clínica y luego va a pasar por un proceso de revisión de datos y aprobación, que es el proceso de autorización y comercialización, ¿ok? Y el proceso de autorización, el proceso de revisión de datos y aprobación. Ya, creo que enviaron un mensaje, ¿no, chicos? Al grupo. Ah, ya, creo que ya puede entrar la compañera.
Si no me avisan, chicos. Ya, preclínica, clínica, el proceso de revisión de datos y aprobación, que es el proceso post-comercialización, ¿no? Post-comercialización. Entonces, comenzamos con la parte preclínica. ¿Qué es la parte preclínica? Antes de lo clínico, obviamente. Acá vamos a recordar lo siguiente. Los estudios in vitro y los estudios en animales se realizan en esta fase, ¿no? La fase cero, si se puede llamar así. Dura aproximadamente de 1 a 5 años con un promedio de 2 a 6 años, ¿no? Pero recordar, fase cero, animales y laboratorio. Luego vienen los ensayos clínicos, que es la precomercialización, también llamada. Los estudios clínicos van a ser los famosos ECA, los ensayos clínicos aleatorizados, ¿ok? Que se van a subdividir en tres fases, en la fase uno, en la fase 2 y en la fase 3, ¿ok? En el caso de la fase uno, vamos a hablar de voluntarios sanos, ¿ok? Esto es voluntario y también son pocas decenas de ellos. Más que nada, me gustaría que acá recuerden la seguridad, ¿ok? Acá se evalúa la seguridad, yo creo que es la palabra clave. Tanto la inocuidad preliminar del fármaco, ¿no? La seguridad, los efectos biológicos que puede generar el metabolismo, la cinética, la dosificación inicial y las interacciones. Pero más que nada es la seguridad, ¿no? La seguridad se evalúa inicialmente. En la fase 2 vamos a ver vamos a tener, mejor dicho, a los pacientes ya seleccionados, ¿ok? Acá tenemos usualmente centenas de pacientes ya. Y lo que acá vemos es la eficacia, ¿ok? La eficacia y la continuación de la verificación de la farmacocinética, ¿no? También ver el rango de la dosis y el metabolismo que está inserto, ¿no? Acá vemos la eficacia más que nada ya. La eficacia y la continuación, ¿no? De la verificación, ¿no? De tanto de la farmacocinética del fármaco que se está probando. Y en la tercera fase ya son muestras más grandes, son de 500 a varios miles de pacientes y acá evaluamos la seguridad y la eficacia, ¿no? Seguimos evaluando ello. En este caso, vamos a tener en cuenta un término muy importante que es este de eficacia, que es el grado, que lo voy a explicar luego también, el grado en el que una intervención que se está realizando tiene efectos positivos durante la investigación, durante el ECA, ¿ok? Eso es lo que se está buscando acá. Y por último, ya tenemos la fase post-comercialización, ¿no? Cuando ya este ha entrado a la venta, ¿ok? Acá vamos a tener dos cositas en general. Tenemos la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, ¿ok? En estos dos. Farmacovigilancia y la farmacoepidemiología. Mm, ¿ok? La farmacovigilancia nos va a dar la alerta inicial sobre algo que está sucediendo, ¿ok? Nos da la alerta inicial, eso es lo que hay que tener en cuenta. Alerta inicial. Mientras que la farmacoepidemiología nos da la confirmación y la verificación del hecho, ¿no? De lo que está sucediendo con el fármaco, ¿no? Por ejemplo, si se nota, no sé, están habiendo efectos adversos con el fármaco, ¿no? Eso se va a tener que conllevar a ciertos estudios y se va a confirmar, ¿no? Confirmación y verificación y cuantificación. Verificación y cuantificación de los hechos. Verificación, ¿ok? Este se va a dar a través de la literatura, ¿no? A través de reportes de casos, ¿no? A través de la literatura, a través de reportes de casos, ¿no? O sea, por medio de la observación. Eso también hay que tener en cuenta, por medio de la observación. Mientras que la farmacoepidemiología es a través de la observación, pero también de la investigación, ¿ok? Es por eso que se va a obtener la información
a través de, uy, a través de los estudios, ¿ok? Estudios, bueno, estudios observacionales, ¿no? Observacionales como los descriptivos, ¿no? O estudios también analíticos, ¿no? Descriptivos o analíticos, ¿no? Descriptivos que van a buscar describir, ¿no? Lo que sucede el analítico, la asociación, ¿no? Pero básicamente ya este trabaja a base de estudios. Eso es lo más importante en esta parte. Ujú. Y también ver los procesos que implica esta parte post-comercialización, ¿no? Donde la farmacovigilancia integra el análisis del riesgo y la gestión del riesgo, ¿ok? Identifica, evalúa y estima y la gestión del riesgo, medidas administrativas, comunica el riesgo y estrategias de prevención. Eso es lo que se realiza en esta segunda parte, ¿no? En esta tercera parte, mejor dicho. Entonces, tenemos tres partes. La fase cero, que es la fase preclínica, en donde se trabaja en laboratorio y animales, la parte precomercialización o clínica, que es la fase uno, 2 y 3. Fase uno, voluntarios sanos, evalúa más que nada la seguridad, ¿no? Con inocuidad preliminar, efectos biológicos, metabolismo, cinética, dosificación inicial e interacciones, pero recuerda seguridad. Y toda la parte inicial se ve aquí. En la fase 2 se continúa la evaluación del fármaco y se empieza a ver la eficacia terapéutica. Y en el tercero ya se evalúa la seguridad y la eficacia. Y también son muestras más grandes. Y en la fase 2 también son muestras seleccionadas. Y la tercera es post-comercialización, donde tenemos la farmacovigilancia y la farmacoepidemiología, ¿no? Que es la evaluación, la evaluación del fármaco, ¿no? Cómo está actuando ya en la práctica clínica. Uno es a través de la observación y otro es a través de la observación e investigación. La farmacovigilancia es la alerta inicial y la epidemiología confirma esta alerta, si se puede decir. Ok, entonces, ahora tenemos estas preguntas. A ver, ¿alguno sabría, por ejemplo, la primera? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí me podría decir? Tenemos, a ver, que estudia la eficacia de los fármacos. Vamos a hablar de la farmacoepidemiología, o sea, de esta. Estudia la eficacia de los fármacos, estudia el uso de los medicamentos en la práctica clínica, detecta, evalúa o previene reacciones adversas, evalúa la efectividad de los medicamentos y evalúa los medicamentos como requisitos para ser aprobados. Acá hay dos conceptos que voy a explicar justo en un ratito, pero que los que están acá, que es eficacia y efectividad. Eficacia es durante el ECA, ¿ok? Es los resultados que nos dé una intervención beneficiosos durante el ECA, mientras que efectividad es durante la práctica clínica, ¿ok? Es durante la práctica clínica. Eso es algo que sí tienen que tener en cuenta. Esa es la diferencia. Recordar que la farmacoepidemiología ya se realiza después del ECA. Entonces, ¿alguno podría decirme la respuesta que crea de esta? Que es banquito, por cierto. Podría ser la B. La B. A ver, dice, estudia el uso de medicamentos en la práctica clínica. Ya, muy bien. Luego, detecta, evalúa y previene reacciones adversas. Sí, muy bien. Ujú. Y estudia la efectividad de los medicamentos. Sí, exactamente. Muy bien. Es la B. Sí, ¿por qué? Porque la eficacia no, porque la eficacia se ve arriba, se ve la fase uno, 2 y 3. Más que de la fase 2 y la fase 3. Eso, más que nada. Y bueno, la última no, porque ya están aprobados. Para que haya una farmacoepidemiología, un control post-comercialización, ya ha sido aprobado. Luego tenemos la siguiente pregunta. Los estudios clínicos para definir farmacocinética y dosis de tolerancia al medicamento se realizan en... A ver si alguno podría responderme. Hasta yo me confundí un poquito en esta pregunta, pero sé que la pueden sacar con una palabrita que yo les dije. No, no.
Sean libres de decir su opción. Acá no hay respuesta mala ni buena. Estamos aprendiendo. Podría ser la D, fase La D. 2. Ya, ok. Ok. A ver, vamos a leer. Los estudios clínicos para definir farmacocinética, definir y dosis de tolerancia al medicamento se realizan en... Ujú. Bueno, podría ser la D, pero acá hay una palabra que nos va a hacer pensar que es la C. ¿Por qué? Y esta pregunta realmente la puse porque me pareció muy interesante, porque sí te puedes pensar en la D por el hecho de que nos habla de dosis, ¿no? Y todo ello, pero el hecho de que diga definir la farmacocinética ya nos puede hacer un poco pensar en la fase uno, porque en la fase uno lo que se busca es la seguridad, ¿ok? Entonces se va a actuar o se va a, a realizar el fármaco o llevar a cabo la aplicación en los voluntarios, ya teniendo una definición, ¿no? Y también definiendo la dosis de la tolerancia, mientras que en el otro se ve el rango de dosis, ¿no? Acá en el otro hablamos de dosis de tolerancia, o sea, ya se va pensando en la seguridad del paciente, ya inicialmente se piensa en ello. Es por eso que sería la fase uno, porque acá en la fase uno lo que se busca es la seguridad. ¿Ok? Mientras que en el otro se sigue estudiando la farmacocinética, se continúa siguiendo estudiando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el famoso LABME, ¿no? ¿Qué está haciendo el fármaco, cómo está actuando y todo eso? Pero en la fase uno es donde se ve, mejor escribo, es donde se define todo ello, porque se busca hacer el menor daño, ¿no? Que es uno de los principios médicos, no hacer daño. Entonces, por eso acá la seguridad, por la seguridad. Y bueno, en este ver está sencillo, considero yo. ¿Cuál creen que es este? Con eso ya pienso que ha quedado claro la primera parte. ¿Alguno, chicos? La 4, la B. Ajá, sí, muy bien. Es la 4. Ujú. Ay, muchas gracias a los que participan. Realmente no puedo ver porque el compartir pantalla me lo impide, pero muchas gracias, chicos. A ver, ahora pasemos con lo siguiente. Acá también hay una preguntita. Ya. Ahora vamos a hablar del proceso de selección de los medicamentos. ¿Ok? Acá van a ver en su PPT que eso está bien larguito, pero yo considero que lo más importante es esta cosita de acá, ¿ok? Igual se va a dar cuenta que las preguntas de este tema realmente son muy sencillas. Yo realmente considero que este tema es muy sencillo, las preguntas para el parcial. Así que no se haga mucho problema con este tema. Lo que sí considero que es importante es que lo tengan en cuenta porque como médicos tenemos que tener en cuenta estos temas. Pero para el parcial las preguntas como están viendo son muy simples. Más que nada estas trampitas sí, pero después no. Ok, ahora sí, sigamos. El proceso de selección de medicamentos. Para la evaluación, vamos a tener en cuenta un análisis inicialmente y para ello se va a usar la farmacoterapia basada en problemas, que es un concepto que vamos a ver al final. Farmacoterapia basada en problemas. ¿Ok? Es donde se va a analizar las necesidades del paciente, ¿ok? El objetivo del tratamiento, hacer un análisis individualizado, ¿ok? Entonces, primero para la selección son tres pasos: la evaluación, la toma de decisiones y el monitoreo, ¿ok? ¿Quiénes seleccionan estos medicamentos? Bueno, es cuando se va a decidir qué medicamento es útil, ¿no? Para un sistema de salud, en este caso. Se evalúa, se toma decisiones y se monitorea. Evaluación, la farmacoterapia basada en problemas, ¿no? Dependiendo, es un análisis, ¿no? Que se realiza a lo que requiera el paciente, teniendo en cuenta uy, la eficacia, que como ya hablamos es el grado en el que una intervención tiene resultados beneficiosos en un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? La seguridad, ¿no? Que es un parámetro que va a medir, ¿cómo se llama? O que va a evaluar los efectos adversos y su gravedad, ¿ok?
en el paciente. En la eficacia, la seguridad y el costo, ¿no? El costo del medicamento, ¿no? Ahorita justo vamos a ver esas definiciones. Y para toma de decisiones, se coloca este medicamento en la lista de medicamentos seleccionados. Ese medicamento realmente es importante, ¿no? Para ello nosotros vamos a tener en cuenta, a ver, cuando se coloca en la lista de medicamentos seleccionados, ¿no? Debemos realmente, este medicamento realmente es útil, ¿no? Para ello hay que ver primero la eficacia comparativa. Eficacia comparativa. Esto quiere decir que nosotros comparando con otros fármacos, hay que ver, este fármaco es más eficaz que este, ¿por qué debería usar este y no el otro? ¿No? Eficacia comparativa, costo-efectividad. Costo-efectividad, eso quiere decir que realmente este fármaco es efectivo en la práctica clínica y su costo lo vale, costo-efectividad. Luego está la farmacoepidemiología, cómo está funcionando este fármaco en una población determinada, ¿no? Farmacoepidemiología. Y por último, las condiciones de uso que tenga el fármaco, ¿no? Y bueno, el monitoreo que consiste en un seguimiento farmacoterapéutico, en una, disculpe si escucha uso de raro, es mi perrita, vigilancia de la seguridad, vigilancia de la seguridad, ¿no? ¿Hay algún producto nuevo que ha salido? ¿Cómo es el uso con respecto a este fármaco, ¿no? Hay que tener en cuenta productos nuevos y la comunicación y difusión de los resultados. También es importante. Uy, hola. Creo que a alguien se le encendió el micro. Bueno, cualquier cosita dicen, chicos. Comunicación y difusión de los resultados. Realmente esta parte es un poco teórica, pero sí quería que lo tomen en cuenta. Pero solo es para que lo tomen en cuenta, ¿no? Evaluación es básicamente, es el proceso que analizamos el fármaco. Vemos qué es conveniente o no. La toma de decisiones. ¿Este fármaco realmente es útil, ¿no? Para ponerlo en mi lista de medicamentos seleccionados. Por ejemplo, como dice, es efectivo y su costo lo vale, o sea, vale su costo, es mejor que otro, cómo está actuando en la población, ¿no? Y las condiciones de uso que implica este fármaco. Y el monitoreo, ¿no? Evaluar cómo está actuando el fármaco, ¿no? Si hay un producto nuevo, cómo es este fármaco con respecto a otro producto nuevo, y también difundir resultados. Es muy importante la difusión de los resultados. Pero básicamente es eso. Me gustaría más que nada que tomen en cuenta evaluación, toma de decisiones y monitoreo para el proceso de la selección de fármacos. Y bueno, hay criterios para poder llegar a cumplir este proceso. Esto sí me gustaría que lo tomen en cuenta. Nunca saben cuándo lo van a preguntar, pero sí es muy preguntable, considero yo. A ver, la eficacia, como mencioné, es el grado en el que una intervención tiene un resultado beneficioso, beneficioso en un ECA, en el contexto de un ECA, ¿ok? La efectividad, como mencioné y repito, es el grado en el que una intervención tiene un resultado beneficioso en la práctica clínica. Ajá, en la práctica clínica. La eficiencia es la relación costo-utilidad. ¿Ok? Costo-utilidad. O sea, ¿vale realmente, no? Ese medicamento lo que me está costando, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Luego está la seguridad, que es un parámetro que va a evaluar cómo se llama los efectos adversos, ¿no? Es un parámetro que evalúa los efectos adversos del fármaco, adversos del fármaco y la gravedad, ¿ok? Y la gravedad en el paciente, ¿no? Y la gravedad, ¿qué puede provocar? ¿Qué tan grave? También teniendo en cuenta los factores de riesgo que pueda tener para ese paciente. El costo es el precio del medicamento. Es el costo, el precio del medicamento, teniendo en cuenta la forma del medicamento, ¿no? La forma del medicamento
y también la dosificación que necesita el paciente, ¿no? Porque cada paciente necesita una dosificación diferente. Y la conveniencia, esto también fue una pregunta, creo. Ajá, la primera pregunta es sobre la conveniencia. Es un parámetro que nos dice qué tan conveniente es darle esto al paciente en realidad, ¿no? Qué tan conveniente o qué tanto se altera o qué tanto, mejor dicho, puede ser alterada la adherencia al tratamiento del paciente por factores del mismo paciente. O sea, es un parámetro, como lo puedo ver, parámetro que analiza los factores del paciente que pueden alterar la adherencia al tratamiento, ¿no? O la efectividad o el efecto del tratamiento, ¿no? Parámetro que evalúa los factores asociados al paciente que pueden eh, alterar la adherencia o efecto del tratamiento de un medicamento específico. Específico. ¿Ok? Eso es lo que ve. Y bueno, entonces para recordar, eficacia en el ensayo clínico, ¿no? El grado, el efecto beneficioso, efectividad en la práctica clínica, eficiencia es la relación costo-utilidad, seguridad es un parámetro que evalúa los efectos adversos y el grado de gravedad en el paciente. El costo es el precio del medicamento de acuerdo, teniendo en cuenta, mejor dicho, la dosis y la forma terapéutica. Y la conveniencia es qué tan conveniente es para el paciente tomar esto, ¿ok? Teniendo en cuenta los mismos factores que pueden estar asociados ahí, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente eh, que toma múltiples fármacos, por ejemplo, un paciente con diabetes, hipertensión, problemas renales. Uy, el paciente toma múltiples fármacos. Entonces, para ello nosotros tenemos que evaluar qué fármaco le conviene. Ese también es un tema de la segunda parte. ¿Ok? Donde se va, donde tienes que, por ejemplo, en ese caso tienes que evaluar qué fármaco le vas a dar al paciente, porque tú le das uno, interactúa mal y tiene mayor efecto adverso, ¿no? O le puede causar más daño al paciente. Y bueno, luego tenemos la parte de validez. ¿Qué es la validez? Es la medida en que un concepto se mide con precisión, ¿ok? Es la medida en que un concepto se mide con precisión. ¿Qué quiere decir esto? Es qué tan válido o qué tan fiable es, por ejemplo, un estudio o un estudio de un fármaco. ¿Ok? Esto es muy importante. El sistema GRADE es una herramienta que ayuda a evaluar la calidad, ¿ok? Del estudio. ¿Ok? La calidad de evidencia y brindar recomendaciones clínicas. Es una herramienta que permite evaluar la calidad. El sistema GRADE. Herramienta que evalúa la calidad y la calidad de la evidencia. Y la validez, bueno, se usa para la validez. Y bueno, esta validez puede ser interna o externa. Interna quiere decir que es el grado en el que los resultados de un estudio son adecuados para la población estudiada. Grado en el que los resultados de un estudio son adecuados para la población estudiada. O sea, sí son correctos. Lo que nuestro estudio nos está diciendo, sí es correcto. La evaluación estudiada. Mientras que la externa es el grado en el que los resultados de nuestro estudio se pueden extrapolar fuera de la población estudiada. El grado en el que los resultados de un estudio se pueden extrapolar fuera de la población estudiada, obviamente, extrapolar fuera de la población estudiada. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que mi estudio me da un resultado y este resultado realmente se va a cumplir para todos. O sea, todo para este estudio se cumple para todos. Eso es lo que eso es la validez interna y externa. Interna
es que este estudio es válido, los resultados de este estudio son válidos para mi estudio. Y externa es que mi estudio está dando resultados válidos para otra población, o sea, para los demás. Puedo asegurar, por ejemplo, que el tabaco es dañino, porque el fumar es dañino porque mi estudio lo dice. ¿Ok? ¿Puedo afirmarlo? Sería en mi propio estudio, validez interna. Si puedo afirmar que este estudio es cierto, esto de que el tabaco hace daño a la población en general, validez externa. ¿Ok? Y para poder evaluarlo, el sistema GRADE. Entonces, bueno, antes de pasar a esta pregunta, me gustaría que respondan esta. Bueno, es una preguntita que tiene la respuesta bajito, que es la siguiente diapositiva, pero quisiera que me respondan esta. En el proceso de farmacoterapia, esta también es banquito. Todas las que les he puesto es banquito. En el proceso de farmacoterapia basada en problemas, la selección de fármacos se hace con relación a eficacia, seguridad, conveniencia. ¿Veis? Justo lo que les decía, los criterios de selección son ellos, ¿no? Los criterios de selección, ¿no? Que forman parte del proceso de selección de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ustedes creen que es la conveniencia en este caso para ustedes? ¿Cuál es la clave correcta? A ver si me pueden decir, chicos. ¿Cuál es la clave correcta para ustedes? ¿Alguno? Es justo lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Que significa seleccionar el fármaco al menor costo, prescribir fármacos sugeridos por el mismo paciente, considerar contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones del fármaco, no considerar la presentación del fármaco y considerar la conveniencia del personal de salud? ¿Alguno tiene alguna idea, chicos? ¿Qué piensan? Mm, Ya sé. a vernos. ¿Mm? Sí, dime. Uy, creo que alguien iba a hablar. Es que no los puedo ver. Mm. Claudia, por ejemplo, Claudia Micaela, ¿qué opinas tú? ¿Cuál piensas que es la respuesta? Mm. ¿Estás ahí, Claudia? Ya, bueno, chicos, participen, porfa, si pueden. Acá, Hola, ya, hola Jennifer. hola, no soy Claudia, pero podría ser la Ujú. C. Sí, sí, es la C. Muchas gracias. Sí, realmente a veces las preguntas pueden ser muy obvias, pero si participo realmente ayuda mucho. Muchas gracias, Jennifer. Ya. Bueno, ahora sí, pasemos al siguiente. Acá hay una pregunta que decía, ¿qué puede degradar la validez de un estudio? ¿Ok? La validez de un estudio, por ejemplo, la validez ya sea de un estudio como este, que es un ensayo clínico aleatorizado, o un estudio que se realiza luego, que sería post-comercialización, como estudios observacionales, como sean los descriptivos y analíticos, ¿no? ¿Qué puede degradar los resultados que me den cualquier tipo de estudio? Pueden ser los siguientes. Pueden ser las limitaciones que haya... Uy, ¿qué fue? Las limitaciones que haya tenido el diseño del estudio, la inconsistencia de los resultados, la indirectitud, la imprecisión y el sesgo de publicación. Por ejemplo, las limitaciones es que un estudio, por ejemplo, no haya tenido la autorización o se haya realizado un seguimiento incompleto del paciente, por ejemplo, un estudio de cohorte también, ¿no? Es una limitación. La inconsistencia de los resultados es que, por ejemplo, mi estudio me dice que, por ejemplo, no sé, fumar no da cáncer, pero los 80 estudios después, otros estudios me dicen fumar sí da cáncer. Entonces, es ello. Es una inconsistencia de resultados. Habría que averiguar qué está mal, no averiguar, leer más, por qué este estudio dice esto y por qué los demás estudios dicen que sí. Indirectitud,
cuando la evidencia no está relacionada con la pregunta clínica, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una población en general y mis resultados se están enfocando más en la población geriátrica, ahí hay como un tipo de inconveniente. Por otra parte, está la imprecisión, que es cuando hay intervalos de confianza muy amplios o datos insuficientes de la población, no muestras muy pequeñas. Eso nos hace dudar un poco de la validez del estudio. Y sesgo, que es cuando hay una probabilidad de que los estudios de que el estudio no represente todos los resultados disponibles que puede haber. ¿Ok? Entonces, factores que degradan la validez son limitación, inconsistencia de resultados, indirectitud, imprecisión y sesgo. Luego tenemos la clasificación cualitativa, ¿ok? De los fármacos en sí. Esto es muy sencillo. Valor elevado, valor dudoso o nulo, valor relativo y valor inaceptable. ¿Qué quiere decir el valor elevado? El valor elevado es la eficacia que demuestra un fármaco en en el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Eficacia demostrada en el ECA de un fármaco. Por ejemplo, acá tenemos a las insulinas, ¿no? Está demostrado que las insulinas son beneficiosas porque ayudan a modular el valor de la glucosa. ¿Ok? Eficacia demostrada en un ECA, en un ensayo clínico aleatorizado. Pero hay otros fármacos que su valor no ha sido como que demostrado en un ensayo clínico aleatorizado, pero se considera que sí puede hacer la función que se cree que hace, ¿no? Eficacia eh, demostrada, no demostrada, mejor dicho, en un ECA. ¿Ok? En este caso tendríamos a los hepatoprotectores. Hepatoprotectores. Valor relativo es cuando hay una combinación de un fármaco que tiene un valor elevado con un fármaco que tiene un valor dudoso. ¿Ok? Combinación. Valor elevado más un valor dudoso. Como por ejemplo tenemos a los antibióticos más los mucolíticos. Es un ejemplo. Y el valor inaceptable son combinaciones aberrantes, o sea, combinaciones que no tienen sentido, como antibióticos y AINES. ¿Ok? Combinaciones irracionales, como los antibióticos y los AINES, por ejemplo. Ok, entonces tenemos valor elevado, clasificación cualitativa de los fármacos, valor elevado, valor dudoso, valor relativo y valor inaceptable. Ok. Luego tenemos bueno, vamos a pasar a la segunda parte del temita, se puede decir, que es la medicina basada en evidencia. ¿Ok? Y nosotros sabemos de qué es la medicina basada en la evidencia. Es un enfoque que se toma para tomar buenas decisiones clínicas. ¿Ok? Es un enfoque para tomar, si está bien, uy, enfoque para tomar buenas decisiones médicas. ¿Ok? En el cual va a estar compuesto, mejor dicho, los pasos para lograr este enfoque de los siguientes, que es primero la formulación de la pregunta, como siempre, para cualquier proceso de investigación que se realice, se formula la pregunta. Se hace la búsqueda y luego se tiene una evaluación crítica de la evidencia, ¿ok? Donde se evalúa la validez, el impacto, la relevancia y la aplicabilidad del estudio. Por ejemplo, acá tenemos diferentes herramientas. Tenemos la herramienta GRADE, como mencioné, el AMSTAR, que se utiliza para revisiones sistemáticas, y el AGREE, que se utiliza para evaluar la calidad de guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es para revisiones sistemáticas, diferente al GRADE, sistemáticas, y el AGREE, que es para guías de práctica clínica. Ok, guías de práctica clínica. Y luego está la integración de la evidencia, teniendo en cuenta la experiencia clínica y las preferencias del paciente. ¿Ok? Y la reevaluación de los pasos previos, que consiste en una revisión y evaluación de los resultados.
resultados. Entonces, la medicina basada en evidencia es un enfoque para que podamos tomar buenas decisiones clínicas, ¿ok? Todo ello. ¿Y qué fuentes vamos a tener para ello? Vamos a tener, por ejemplo, las revisiones sistemáticas. Vamos a tener las guías de práctica clínica, que ya vamos a ver sus definiciones, las guías de práctica clínica. También tenemos los preprints, que son como artículos no publicados o no verificados en sí, ¿no? No verificados adecuadamente. Y también están los registros de ensayos clínicos, que son como que los protocolos de un posible ensayo clínico, ¿no? Que se publican, ¿no? En base a ello se trabaja. Estos, por ejemplo, se puede encontrar las revisiones sistemáticas en bases médicas, ¿no? En bases de datos médicas, ¿no? Pero principalmente revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, preprints y registros de ensayos clínicos, ¿no? Son los artículos no verificados, los preprints, y los registros de ensayos clínicos. Esos. Y bueno, siguiente es esto. A ver. Luego, para poder evaluar, ¿no? Como mencioné, los niveles de evidencia y fuerza de recomendación, vamos a tener el sistema más usado, que es el sistema GRADE. El nivel de evidencia se va a distribuir en los siguientes: alto, moderado, bajo y muy bajo. ¿Ok? Esos son. Y las fuerzas de recomendación es fuerte y débil. Ahorita me explayo en el primero, pero en el segundo solo es que tengan en cuenta que es fuerte y débil. Eso nos da el sistema GRADE. Es una herramienta que permite evaluar la calidad de la evidencia y brinda también recomendaciones clínicas, ¿no? En fuerte y débil. Es eso que vemos, por ejemplo, cuando vemos, no sé, en UpToDate revisamos el tratamiento y nos dice el nivel de evidencia alto y la fuerza de recomendación fuerte. Algo así. Eso es lo que se ve. ¿Y qué significa esto? Alto. Esto suele ser para ensayos clínicos aleatorizados, para ECAs, ¿no? Así como estudios observacionales excepcionales. Excepcionales, ¿ok? Acá es muy difícil que si se hace un estudio nuevo con la misma temática, haya un cambio en los resultados. Es muy complicado realmente. Es por eso que el nivel de evidencia es muy alto, que es un valor muy seguro. El moderado es un ECA que tiene limitaciones importantes. Es un ensayo clínico con limitaciones importantes. Y también podemos encontrar estudios observacionales con alto nivel, con fuerte nivel de recomendación, ¿no? Con fuerte nivel de evidencia. Let's go. Que cumplan eh, con una recomendación elevada o que sean de una evidencia fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay formas en las que se puede mejorar un estudio. ¿Ok? Que esto lo vamos a ver acá. Por ejemplo, la magnitud del efecto. Esto quiere decir que un efecto grande puede aumentar la calidad de evidencia. ¿Ok? Si vemos que un estudio realizado nos brinda resultados que son superiores, por ejemplo, a a lo esperado, a diferencia, por ejemplo, si evalúo 1, A y B, y A sí tiene como un valor muy elevado con respecto a lo que se esperaba, eso como que le da un punto positivo al estudio. También con por ejemplo, no sé, si se hace un estudio de cohorte en pacientes que fuman y no fuman, mm, y en que tengan cáncer, que desarrollen cáncer, y nos dice que los pacientes que fuman tienen 20 veces más riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? Eso nos hace pensar que, uy, mira, entonces puede ser, ¿no? O sea, este estudio tiene un valor más alto, nos está hablando de una gran magnitud. También le agradece dosis-respuesta, ¿no? Que a mayor exposición a algo es mayor, está asociado con un mayor efecto, ¿no? Como dice acá, como por ejemplo pacientes que, no sé, fuman diariamente, ¿no? Comparado con pacientes que fuman ocasionalmente, ¿no? También es como un tipo de asociación de dosis-respuesta. Y confusión plausible. Esto quiere decir
que, por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio, pero no tomamos en cuenta factores confusores, como usualmente suele ser la edad y el sexo, pero luego cuando los tomamos en cuenta, nuestro resultado es igual o incluso lo que nosotros habíamos planteado aumenta, eso quiere decir que es válido nuestro estudio, porque los factores asociados, en este caso confusores, no están haciéndole nada al estudio. Mientras que si hay un cambio, si se debilitan los resultados, nos quiere decir que nuestro estudio sí está teniendo algunos problemitas con los factores asociados, los factores confusores que siempre suelen haber, ¿no? La edad, el sexo, ¿no? Dependiendo del estudio. Bueno, seguimos entonces. Altos son los ECAs, usualmente, los ECAs y estudios observacionales excepcionales. Moderado, los ECAs con limitaciones importantes y estudios observacionales con fuerte evidencia. No como mencioné, cuando hay una validez buena, tanto interna como externa. Bajo es cuando, por ejemplo, hay estudios observacionales que tengan un resultado crítico. Observacionales con resultado crítico. Y así como un ECA con fallas, ¿no? Eh, en la evidencia, ¿no? Un ECA con fallas metodológicas, ¿no? Con fallas evidentes. Y muy bajo, bueno, son los estudios observacionales con grandes sesgos, observacionales con grandes sesgos. Ya sabemos la probabilidad de que un estudio no nos dé todos los resultados posibles, ¿no? Con grandes sesgos. Estudios fisiológicos también están aquí. ¿Por qué? Porque si se estudia un mecanismo que sucede en el cuerpo o algún suceso, esto no nos quiere decir que sea bueno o malo definitivamente. Entonces, es el por qué suele estar en un nivel de evidencia bajo. ¿Ok? Y bueno, la fuerza de recomendación débil y fuerte. Y bueno, luego de ello sigue la pirámide de evidencia. La pirámide de evidencia, bueno, como sabemos, el pico o qué es lo más certero o la investigación más certera para decirnos esto sirve, el metaanálisis. Es el dios de las investigaciones, se puede decir, metaanálisis, ¿no? Que nos permite una valoración clínica. Luego tendríamos a los estudios experimentales, como tendríamos a los ECAs, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados. Luego tendremos a los estudios observacionales, donde tenemos estudios de cohorte, los estudios de casos y controles y las series de casos. Y por último, por ejemplo, están otros tipos de evidencias y como también las opiniones de expertos, ¿no? Entonces, pero principalmente el metaanálisis, ¿no? Está en el pico. Este es una pirámide. Luego está también la pirámide de Heights. ¿Qué nos dice la pirámide de Heights? Intenta hacer más sintetizada la evidencia, hacerlo objetivo. ¿Ok? Nos va a poner en el pico los sistemas, los sumarios, la sinopsis y la síntesis. ¿Ok? En los sistemas van a ser, bueno, como va a tomar en cuenta las historias clínicas de los pacientes, así como la evidencia más relevante, siendo sistemas computarizados de apoyo para el médico. ¿Ok? Esto ya, por ejemplo, se tiene en el Reino Unido, que es el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Los sumarios, acá tenemos a nuestra guía de práctica clínica, esta sí me gustaría que se les quede, y el UpToDate, que son resúmenes clínicos, ¿ok? Son resúmenes clínicos y guías. A ver, eso voy a escribir, resúmenes clínicos y guías. Guías. En este caso, uy, se tiene la U. Guías. Y en el primero, en los sistemas, son sistemas computarizados de apoyo. De apoyo. O sea, acá ya está toda la información, tanto del paciente como la evidencia más actual. Sumarios, resúmenes clínicos y guías. Sinopsis va a hacer resúmenes de revisiones sistemáticas. Resúmenes de revisiones sistemáticas. Acá, por ejemplo, tenemos el APC Journal Club. Síntesis, que va a hacer revisiones sistemáticas en sí, que es el análisis y comparación de diversos estudios, ¿no? Análisis y comparación de diversos estudios, ¿ok? Dándonos estudios sistemáticas y luego ya están los estudios originales, ¿no? Ya sean, no sé, experimentales, no experimentales, ¿no? Esta es la pirámide. Entonces, acá recordar, ¿qué niveles de evidencia hay? Uy, me tapan, ya.
alto, moderado, bajo y muy bajo. ¿Ok? El alto están los ECAs sin ningún problema de limitación, todo adecuado. No estudios observacionales moderados, ECAs con limitaciones, estudios observacionales que tengan una recomendación fuerte. Bajo, estudios observacionales que tengan un resultado crítico, por lo menos, ECAs con fallas evidentes, ¿no? Puede ser en la metodología, por ejemplo. Y muy bajo, estudios observacionales con grandes sesgos y estudios fisiológicos. ¿Cómo se puede mejorar? Mirando no la magnitud que haya tenido este estudio, no un efecto, para que un efecto tenga mayor fuerza de recomendación o que sea, o que se pueda decir que sí es correcto, sí es válido el estudio, ¿no? De acuerdo a su magnitud de efecto, la gradiente de dosis-respuesta y la confusión plausible. Ahí teniendo esos tres, magnitud de efecto, confusión plausible y gradiente de dosis-respuesta. Y bueno, la pirámide, tener en cuenta el metaanálisis en el pico de la evidencia, la pirámide de Heights, que su objetivo es ayudarnos a resumir la evidencia, hacerlo más práctico, ¿no? Con los sistemas, sumarios, sinopsis, síntesis y estudios, ¿no? Y ahora ya estamos acabando, chicos, ¿sí, no? Sí, estamos acabando. Esta, si no me equivoco, es la última PPT. A ver. Tenemos el uso racional de los medicamentos. Ok, yo considero que la palabra clave acá es decir apropiado. ¿Ok? Apropiado. Un medicamento debe estar para el paciente, debe ser dado al paciente apropiado, con la dosis apropiada, ¿no? Con la información apropiada. Yo considero que es lo más clave. Apropiado. Paciente apropiado, dosis apropiada, información apropiada. Información apropiada. No, nuestro lema es no hacer daño y hacer lo mejor posible, siempre. Entonces, es el porqué, el uso racional de los medicamentos. Luego tenemos la farmacoterapia basada en problemas, que es lo que acá les mencioné. Es ello, ¿no? La evaluación, se tiene en cuenta la farmacoterapia basada en problemas. ¿Y qué consiste ese término? Evaluación, ¿no? La evaluación, toma de decisiones y monitoreo para el proceso de selección de medicamentos. También recuerden eso. Pero bueno, ¿qué quiere decir farmacoterapia basada en problemas? Que nosotros, para poder darle un tratamiento al paciente, tenemos que ver al paciente de una forma holística, ¿no? Primero, definir el problema. ¿Qué tiene el paciente? ¿Por qué viene? ¿Pero qué tiene de base? ¿Qué otros factores están asociados a su problema? ¿O qué puede interferir con el tratamiento que yo le doy? ¿No? Luego, precisar los objetivos que se tengan, ¿no? Si nosotros queremos prevenir, si queremos curar, ¿no? Aliviar, si queremos aliviar, prevenir o queremos curar. Eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y luego ya está más que nada el tratamiento apropiado e individualizado para el paciente. ¿Ok? El paciente es único. Realmente hay muchos estudios que evalúan en masa, pero cuando llegamos al paciente tenemos que ver al paciente como único, como que sí puede cumplir mucho de los demás, pero también es un propio mundo. No todos los pacientes tienen una enfermedad cardíaca asociada, no todos los pacientes tienen una enfermedad renal asociada a su diabetes, no sé, a cualquier otra patología, a su hipertensión, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por eso se manejan las estrategias terapéuticas, la selección de los grupos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos, nuestro paciente tiene hipertensión, ¿qué vamos a hacer acá? Estrategias terapéuticas. Vamos a mandarle a un tratamiento tanto farmacológico como un tratamiento no farmacológico. No farmacológico, cambian el estilo de vida, reducción del sodio, eh, ejercicio, ¿no? Luego, selección de los grupos terapéuticos. Ok, ¿qué medicamentos están acá? Tenemos los diuréticos, tenemos los YECAS, tenemos los ARA, ¿no? Entre otros. Luego, ¿qué medicamentos yo voy a elegir de todo ese amplio grupo? A ver, mi paciente tiene insuficiencia renal. ¡Pum! Entonces, eso también es una clase, como les dije, de la próxima parte, o sea, del final. Entonces, mi paciente tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿qué medicamento le doy? Le tengo que dar un medicamento que no cause un efecto mayor en su patología base, que tiene una patología que ella tenga, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si el paciente tiene una enfermedad cardíaca, también, igual. Y por último, ya se hace una lista de los medicamentos seleccionados. Eso es justo lo que acá veíamos, ¿no? Tome decisiones. ¿Debo colocar este medicamento como un medicamento seleccionado? Ujú. Ahí yo. Y bueno.
Es por ello que se busca con todo esto una prescripción racional, ¿no? Darle al paciente lo mejor, analizando al paciente como único, ¿no? Y teniendo en cuenta las partes, ¿no? Bueno, chicos, denme un momentito, por favor. Ya, chicos, disculpen mi perrita. Ya. Entonces, bueno, acá. Luego de ello también es, bueno, las buenas prácticas de prescripción. También es algo que tienen que tener en cuenta. Entre las buenas prácticas de prescripción está definir el problema del paciente, precisar sus objetivos y la estrategia terapéutica apropiada e individualizada que se le va a dar. Asociando también dar instrucciones y advertencias al paciente, ¿no? Por ejemplo, comentarle, este medicamento quizás va a causar que usted orine de tal forma, que no sé, que tenga náuseas, ¿no? Todo, que vomite, ¿no? Decirle al paciente, usted, esto va a pasar. Evaluar la terapia de manera regular, ¿no? Que el paciente siga sus controles, es un paciente diabético cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? Que el paciente siga su control. Tener en cuenta, que en cuenta, se me chispoteó la N, el costo del medicamento, ¿no? Tener, por ejemplo, hay medicamentos que son costosos y por ello no están en muchas primeras líneas. Por ejemplo, cuando estamos en el MINSA, cuando ustedes también roban también que hay varios medicamentos, pero se seleccionan los que tiene el MINSA, ¿no? Entonces, tener en cuenta si, por ejemplo, el paciente también necesita un medicamento adicional, el costo y el uso de herramientas tecnológicas como el hecho de historias clínicas digitalizadas. A eso se refiere, ¿no? Que evitan pérdida de la hojita del paciente, ¿no? Todo ello. Acá, por ejemplo, tenemos un modelo de una receta médica que suele variar de hospital, pero suele tener los mismos componentes, ¿no? El dato del paciente, el dato del doctor, su firma, su número de colegiatura, su nombre, los datos del medicamento, la concentración del medicamento, la forma farmacéutica, la posología, ¿no? Y los datos adicionales, que sería, por ejemplo, algunos del vencimiento de la receta. ¿No? Y también, aunque ya no se suele dar mucho esto porque ahora todo suele ser digitalizado, eso también, ¿no? Es importante tener en cuenta. Y bueno, acá antes de olvidarme, ¿cómo estos medicamentos, como hablábamos de la farmacoterapia basada, no, acá antes de eso, vamos a hablar de las limitantes de la prescripción médica. Realmente esto no es importante que se lo memoricen porque por propia intuición lo van a sacar. Yo lo saqué bastante por intuición. Así que, pero es más que nada para que lo tengan en cuenta porque esto ha venido en examen. Bueno, limitantes es no haber establecido un buen diagnóstico, ¿no? ¿Cómo no establecemos un buen diagnóstico? Al no precisar los problemas que tiene el paciente ni los objetivos del tratamiento. También está una farmacoterapia no racional en pacientes que tengan alto riesgo, poca adherencia a las guías clínicas, ya sabemos que es muy importante, uso apropiado de los fármacos, uso inapropiado de los fármacos críticos, también desestimar las medidas no farmacológicas. Sabemos que tanto es importante farmacología como no farmacología. En este caso, terapéutica no solamente es dar fármaco, sino es dar fármaco y ver qué más puede haber para el paciente que no sea farmacológico, ¿no? El paciente puede cambiar su estilo de vida, hacer más deporte, ¿no? Hacer varias cosas más. Errores en el esquema de dosificación, no darle una dosificación adecuada al paciente. Sabemos que dependiendo también de la patología que tenga el paciente, también de la edad del paciente, ¿no? El rango de dosis que se le tiene que dar y no individualizar la terapia. Yo considero que este es un punto muy importante y que básicamente esto de no individualizar la terapia. Está bien entender que hay un concepto propio para todos, pero siempre ver al paciente como único también, como único porque el paciente es un mundo solo. Y no emplear fármacos de comprobado valor terapéutico. Eso también es muy importante. Todo lo que tienen que usar tienen que fijarse en su nivel de evidencia y en su fuerza de recomendación, ¿no? Si este tratamiento sí es apropiado o no. Y ahora sí, vamos a ver a la farmacoterapia, cómo puede esta cambiar, ¿no? Tanto en ancianos, en pacientes con insuficiencia renal y en gestantes, justo de lo que estamos hablando. En los ancianos puede haber cambios en la farmacocinética y en la farmacodinámica, ¿no? Cómo actúa el fármaco en el paciente y cómo el paciente actúa con el fármaco, ¿no? Cambios en la farmacocinética y farmacodinámica. Farmacodinámica, ¿ok? Luego también tenemos, hay un pobre cumplimiento del tratamiento,
¿no? Pobre cumplimiento del tratamiento, quizás porque pueden ser pacientes muy ancianos que necesiten ayuda para poder tomar su medicamento porque no ven, no porque no pueden caminar, es algo que hay que tener en cuenta. RAMS, ¿no? Interacciones o reacciones medicamentosas también es un problema. Interacciones o reacciones medicamentosas. Los pacientes suelen tomar uso de polifarmacia, ¿no? Polifarmacia, me acuerdo el nombre. Polifarmacia. ¿Ok? Muchos medicamentos porque no solamente es una enfermedad, hay que ver que el paciente qué más tiene. Usualmente el paciente mayor no solamente tiene una enfermedad, como ya han visto, tiene múltiples. Entonces, ver ello. Y también los cambios fisiológicos que hay con la edad, ¿no? Cambios fisiológicos. Y bueno, luego está la farmacoterapia en pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué podemos ver ahí? Hay una disminución de la excreción del fármaco, excreción renal disminuida, es decir, excreción renal disminuida, que puede generar un caso de toxicidad, ¿no? Toxicidad. Puede haber también mayor sensibilidad al fármaco, así como menor efecto del fármaco, ¿no? Porque puede pasar que algunos medicamentos no actúen como deberían actuar. Y la farmacoterapia en gestantes, tener cuidado, tener especial cuidado durante las semanas, durante la tercera y onceava sí, semana de embarazo. Aunque realmente es importante todo el embarazo tener cuidado, ¿ok? Incluso al momento de dar a luz. Ok, aumentos instantes antes de la luz es muy importante. Todo el embarazo tener cuidado. No solamente hay un especial cuidado por el segundo y el tercer trimestre, pero en todo el embarazo hay que tener cuidado. Y bueno, ahora con algunas preguntitas y ya vamos a acabar, chicos. Sí, a ver. A ver aquí, esta preguntita, ¿quién me puede ayudar? Indique las limitantes en la prescripción médica. Acá tenemos un diagnóstico clínico impreciso, individualización de la terapia, uso de estrategias terapéuticas sin comprobado valor terapéutico, esquemas terapéuticos basados en patología, el paciente y evidencia científica, poca adherencia a las guías clínicas y acreditadas. ¿Cuál ustedes piensan, chicos? A ver, díganme. Mientras más rápido me respondan, más rápido acabamos. ¿Cuál ustedes La creen? A. Disculpa, La A. la A. A ver, diagnóstico clínico impreciso, uso de estrategias terapéuticas, ajá. Luego la A, poca evidencia clínica. Sí, muy bien, muy bien. No sé, no puedo ver tu nombrecito, pero muchas gracias. A ver, diagnóstico clínico preciso, sí, tiene que haber un diagnóstico clínico preciso. El uso de estrategias terapéuticas sin valor comprobado, sí, no, todo tiene que haber un valor terapéutico. Tenemos que ver el- la fuerza de recomendación y el nivel de evidencia que tenga nuestro tratamiento que estamos decidiendo usar. Y por último, poca evidencia de clínicas, no, hay que guiarnos de las guías clínicas, por algo está esa pirámide de Heights que vimos, ¿no? Por algo está. Y luego está, señale lo correcto en relación con las guías de práctica clínica. A ver, este está facilito. ¿Quién me lo dice, chicos? La C. Ujú. Sí, muy bien, Britney, casi puedo ver tu nombre. A ver. Luego están estas dos. Estas tres que están de ese colorcito son Banco del 2025-1, que es de mi examen. Realmente sí, así fueron las preguntas de este tema, chicos. Muy sencillas. A ver, señálelo, pero realmente es muy importante que tengan en cuenta todo lo anterior. Yo considero que sí. Señalen lo correcto en relación al proceso de prescripción terapéutica adecuado. A ver, ¿cuál ustedes creen? Uso de medicamentos registrados en oficinas reguladoras. Bueno, mis checks hablan, pero a ver. Uso de medicamentos registrados en oficinas reguladoras y caja paciente para el paciente. Uso de fármacos indicados por el especialista. Selección de medicamentos en base a criterios de eficacia. Debe incluir instrucciones para el paciente y para el monitoreo terapéutico. A ver, ¿cuál ustedes creen? Aunque ese sí está muy, muy sencillo. ¿Cuál le creen, chicos? Háganle caso a los checks, si no.
¿Alguno? La C. Ujú. Sí, muy bien. El uso de medicamentos que están registrados, ajá, en oficinas reguladas, muy bien. Selección de medicamentos en base a eficacia y seguridad. Y tener en cuenta, no, y acá, y debe incluir instrucciones para el paciente y monitoreo terapéutico. Sí. Y bueno, esta es la última pregunta de todas y es indique los criterios para su uso razonado de medicamentos. Bueno, acá también ya están, ¿no? Los chexitos que marqué. A ver, la necesidad del medicamento por el paciente, sí. El paciente necesita el medicamento, sí es un criterio, ¿no? Si no me estoy equivocando, sí. El medicamento tiene que tener evidencias de eficacia para la patología del paciente, también. Y un esquema de tratamiento individualizado. Sí, es muy importante también que tengan en cuenta. Individualizado, esta palabra se les tiene que grabar. Tratamiento es individualizado. No hay necesidad del medicamento. Que haya evidencia de eficacia y que el tratamiento sea individualizado. Sí, acá es la A y se puede ver, por eso ya lo dije. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy, chicos. ¿Alguno tiene alguna duda? Me lo puede decir con total confianza. Si no hay ninguna duda, a ver, voy a esperar 2 minutos.